Señor Jesús, te damos muchas gracias. Muchas gracias por el sacrificio en la cruz y muchas gracias por resucitar. Te damos a ti la gloria, la honra, el honor. Te pedimos que hoy podamos, Señor, escuchar de tu palabra, aprender de ella y salir de aquí, Señor, celebrando esa victoria sobre la muerte, celebrando la victoria sobre el pecado. Y muchas gracias por darnos acceso a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso? Un aplauso de celebración. ¿Cuántos están felices hoy? Así de pie, por favor, quiero que leamos este verso juntos. Lucas capítulo 24, versos 1 al 6. Ya los misos hicieron una excelente interpretación de este verso. Pero dice así: pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús ha resucitado, el Rey de Reyes, Señor de señores, venció la muerte. A través de la cruz nos otorgó perdón, salvación, libertad, pero a través de su resurrección es que nosotros podemos ser salvos. Alguien tuvo que haberle dado un aplauso como de 1 minuto y medio al Señor por la victoria en esa cruz, por la victoria. La tumba no pudo contener a Jesús. La piedra no pudo contener a Jesús. La muerte no pudo llevar cautivo al Señor. Jesús venció la muerte. Esta es la celebración más grande. Es la victoria más grande. Gloria a Dios. Jesús está vivo. Puedes tomar tu lugar. El título de hoy lo he titulado "Ha resucitado". Estamos en el domingo de resurrección celebrando esta victoria. Y antes de llegar a esta victoria hubo una trayectoria. Hubo un camino hacia esta victoria. Me llama la atención que varias cosas. Una, que las 3 mujeres que estuvieron a los pies de la cruz viendo el sacrificio de Jesús en la cruz son las mismas 3 mujeres que luego acompañaron a José de Arimatea y vieron dónde fue sepultado Jesús, y son las mismas 3 mujeres que llegan a este lugar: María Magdalena, María la madre de Jesús y Salomé. Y las 3 personas que vivieron el proceso, que estuvieron durante el proceso, son las mismas 3 personas que disfrutan la primera noticia de la victoria. Están ellas ahí haciendo esta caminata para llevar flores, especies, aromas a la tumba del Señor, y para su sorpresa, cuando llegan, la piedra había sido removida. Cuando entran a buscar a Jesús, Jesús ya no está ahí. Y me gusta mucho la expresión que dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Unos días antes pasó uno de los eventos más dolorosos y traumantes para la vida de aquellos que estaban cercanos a Jesús.
Convivieron 3 años y medio con él, vivían juntos, viajaban juntos, vieron milagros juntos, multiplicaron, vieron la multiplicación de los panes y los peces, repartieron la comida entre aquellos que recibieron ese milagro, lo escucharon enseñar, y en ocasiones Jesús les dijo: va a llegar el día en que yo voy a ser entregado, pero no se preocupen porque voy a resucitar. Y no entendían qué pasaba, y llega este día donde Jesús es crucificado, y muchos de ellos entran en este proceso de pérdida. Proceso de perder a un ser querido, a un ser amado. Y aunque tenían la esperanza de lo que habían escuchado de parte de Jesús, estos días antes de su resurrección son días llenos de duda, de dolor, de luto. Días en los que ese amigo ya no está. Muchas dudas porque él decía que era, y las profecías decían que era el rey de Israel, pero ¿cómo puede reinar si no está vivo? Están esperando la noticia, y la noticia es tan escandalosa, y cuenta la historia que estas mujeres salieron corriendo y le contaron a Pedro, y Pedro no lo podía creer, y luego fue él y le contó a los discípulos, y los discípulos no le creían hasta que Jesús apareció en medio de ellos. Incluso apareciendo en medio de ellos, Tomás no creía, ¿verdad? Hasta que metió los dedos en las heridas fue que creyó. Estos días fueron complicados, pero aunque eran complicados, diga conmigo, era necesario. Ahí mismo en Lucas capítulo 24, el verso 6, el último verso que leí, y el verso 7 dice: no está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, de hombres pecadores, y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Muchas veces no entendemos el proceso de dolor que estaba pasando, y la palabra que me resalta en este verso dice: era necesario, es necesario. Hay momentos, hay procesos que son necesarios en nuestra vida. Es necesario pasar por estos momentos. ¿Para qué? Para que un día podamos ver la gloria de Dios reinar. Era necesario que Él fuera entregado para el tercer día resucitar. No dejes que el luto de una pérdida te quite la esperanza de su promesa. No dejes que la oscuridad de un momento te quite la ilusión de ver la luz. No hay resurrección sin el evento de la muerte. No podía existir el milagro de la resurrección si no existía el dolor de la cruz. Isaías 53 del 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Tu pecado fue exhibido en la cruz del Calvario. Tu enfermedad fue exhibida en la cruz del Calvario. Fue derrotada por Jesús mismo. Tú hoy tienes acceso a sanidad, a perdón, a libertad, a bienestar, a bendición. Hay alguien que le tiene que dar un fuerte aplauso al Señor. Hoy tú tienes acceso a todas esas promesas de Dios, gracias a que este momento era necesario, que Jesús pasara por eso. Mateo 27, 50 al 54. Voy a leer bastante, pero sé que va a ser de bendición para ti. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron.
Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. La muerte de Jesús se llevó tu enfermedad, se llevó tu dolor, se llevó tu rebelión, se llevó tu pecado, se llevó tu castigo y a cambio te dio paz, sanidad, libertad, bendición. Pero la muerte solo fue un evento. Lo que en realidad estaba pasando fue en esos 3 días donde Jesús estaba venciendo a la muerte. Dice la palabra que Jesús venció a la muerte y llevó cautiva la cautividad. Y es por eso que nosotros, tú y yo, hoy tenemos libertad por lo que pasó en esos 3 días. Quiero recapitular rapidito antes de entrar a la última parte del mensaje. El antecedente de lo que la muerte es. ¿Usted sabía que el miedo a la muerte es el miedo más grande que tiene la humanidad? No importa qué religión profeses, no importa en qué parte del mundo estés, no importa qué idioma hables, hay un miedo común que ataca a la humanidad. Se llama el miedo a la muerte. ¿Qué va a pasar? Y muchas religiones se han creado alrededor de este misterio. Pero si nosotros vamos al Génesis, podemos entender cómo fue creada la muerte y cómo es la evolución de lo que Jesús vino a hacer aquí en la cruz del Calvario. Dice en el libro de Génesis que Dios creó la vida. Ahora, es imposible crear la vida sin que exista el proceso de terminar la vida. No sé si me voy a entender. Inherente a la vida está el concepto de la muerte. Entonces viene el Génesis, Dios le presenta este concepto a Adán cuando le dice: de todo árbol puedes comer menos de este, del árbol del bien y el mal, porque entonces ciertamente morirás. Ahora yo creo que se imaginen la cara de Adán. Cuando oyó esta palabra dijo: Señor, ¿y qué es morir? ¿Verdad? Antes de Adán, él no había enterrado a nadie, él no había enlutado por nadie. Y Dios mismo es el que le presenta este concepto a Adán. Pero es el pecado de Adán, la rebelión, lo que le da poder a la muerte sobre nuestras vidas. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí? Dios le dice: no comas del fruto porque entonces morirás. ¿Qué es morir? Es que termine la vida. Entonces viene el diablo en su astucia a través de la serpiente y convence a Eva de agarrar de ese fruto. El diablo entonces presenta la oportunidad de la rebelión. Di conmigo: rebelión. Una de las palabras en el original de pecado es rebelión. Y entonces entra en la humanidad lo que conocemos hoy como pecado. El pecado nos aleja de Dios y le da poder a la muerte. Ahora, voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda porque lo tengo ahí en mi cabeza de alguna forma. Y quiero expresarlo lo mejor posible. ¿La muerte existía? Sí, pero estaba muerta. La muerte estaba en ese árbol representada, y hasta que no se comiera de ese fruto, la muerte no tenía poder sobre la vida de Adán. Es hasta que Adán come del fruto que le da el poder a la muerte de obrar sobre su vida. Entonces Dios nos saca del jardín del Edén y empieza esta relación donde el pecado nos aleja de Dios y el pecado le da el poder a la muerte de tener acción sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús viene como hombre. Habla el libro de Hebreos que él tenía que venir como hombre para morir como hombre. Dice el verso que acabamos de leer: era necesario que fuera entregado por manos de pecadores. ¿Para qué? Para que él, al llegar a la cruz y cargar a nuestros pecados, recuerda que dice la Biblia que Jesús, aunque era humano y fue tentado en todo, no pecó. Jesús no tenía pecado, entonces la muerte no podía actuar sobre Jesús.
La única forma de dejarle saber a la muerte que podía actuar sobre Jesús era si cargaba tu pecado y el mío. ¿Me estás siguiendo? Entonces tiene que cargar nuestros pecados, llevarlos a la cruz para que la muerte diga: ya tengo algo contra ti, y creyera que lo podía vencer. Ahora dice la escritura de que nadie entregó su vida, sino que Él la entrega y Él la da y Él la quita. Entonces Jesús llega a la cruz del Calvario cargando nuestros pecados. Tu pecado, mi pecado. La muerte viene sobre Él pensando que puede anular la vida de Cristo Jesús. Y cuando muere, Jesús vence al pecado, vence a la muerte. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. El pecado no tiene, la muerte no tiene poder sobre Jesús, porque lo que alimenta el poder de la muerte es el pecado. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces viene la muerte sobre Jesús y Jesús le dice: pero el pecado no es mío. Estoy cargando el pecado de alguien más. Jesús vence a la muerte porque, siendo 100% hombre, 100% Dios, vence a la muerte y entrega salvación para ti y para mí. Hasta el momento de la cruz, Jesús murió como un ser humano normal. Lo que nos da acceso a la salvación es lo que estamos celebrando hoy, la resurrección. Romanos 8:1-2 dice: por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él, y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cuando Jesús venció la muerte, lo que hizo fue quitarle el poder de tenerte cautivo y que no podamos regresar al Padre a disfrutar la vida eterna. Pero quiero decirte algo: Jesús venció la muerte. Tú y yo tenemos acceso a la vida eterna. Ya la muerte no te puede hacer nada. Si la muerte es inevitable, vamos a morir, pero lo que no puede hacer es retenernos de reencontrarnos con Jesús, de reencontrarnos con Dios. Romanos 10:8-9 dice: mas ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es creer en la resurrección lo que nos da acceso a salvación. Primera de Corintios 15:55-57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 11:25-26. Con esto voy a ir cerrando ya. Estoy agarrando más tiempo del que debo. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Hay alguien que crea esto hoy acá? ¿Hay alguien que pueda celebrar la victoria que tenemos en Cristo Jesús? Cuando entró el pecado, nuestra naturaleza se volvió del pecado. Nacemos bajo pecado. Y el pecado es el acta que le da derecho a la muerte a condenar nuestra vida. El pecado es el que le dio vida a la muerte. Y entonces es por el pecado que podemos morir o morir irremisiblemente. Pero lo que Jesús hizo fue quitar esa acta que se levantaba en contra de ti.
quitar el poder del pecado en tu vida a través de su sangre. Y quiero decirte algo: Jesús murió por ti, murió por mí. Tenemos acceso a la vida eterna, tenemos acceso a la libertad, tenemos acceso a la salvación, tenemos acceso a sus milagros. Por sus llagas fuiste tú curado. Sobre él fue nuestro pecado, el castigo de nuestra paz. Cachito, la verdad es que a mí, tal vez tú estás hoy aquí y decís: Cachito, la verdad es que a mí he vivido una vida de pecado, siento que estoy alejado de Dios. Quiero decirte, hoy era el domingo indicado para que estuvieras acá. Hoy estamos celebrando la victoria de Jesús sobre aquello que estaba en contra tuya. Sí hay una salida para ese pecado, sí hay una salida para esa cadena, sí hay una salida para esa maldición, sí hay una salida para esa enfermedad. Se llama Jesús de Nazaret, que hace 2000 años murió en la cruz del Calvario. Pero la mayor noticia no es que murió en la cruz, es que resucitó para darte vida eterna, vida en abundancia, libertad, sanidad. Y hoy estás acá y decís: Cachito, yo necesito de Jesús, necesito transformar mi vida. Tal vez nos estás viendo en línea y mientras escuchabas este mensaje, tú decías: es cierto, hay algo, hay un acta en contra mía, hay algo que me está recordando que no tengo acceso. La excelente noticia es que Jesús borró esa acta. Y lo que dice, leímos aquí en el verso, es que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Yo quiero hacer una oración hoy para confesar a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Y si tú quieres hoy ese cambio radical en tu vida, si tú quieres hoy entregarle tu vida a Jesús, tener acceso a eso, a la vida eterna, a que si hoy morimos vayamos al cielo con Él, que tengamos acceso a esa libertad, a esa salvación, bendición, sanidad, yo quiero que ahí donde estás repitas esta oración conmigo. Y para hacerlo quiero pedirle a toda la iglesia hoy que nos unamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás, en señal de respeto. Y le voy a pedir a toda la iglesia que acompañemos en esta oración a aquellos que la quieren hacer por primera vez. Y que digamos todos juntos: Señor Jesús, yo creo en ti. Eres mi Señor y Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por tu amor, por tu pasión. Pero muchísimas gracias por haber resucitado, por vencer a la muerte. Hoy creo en ti, que estás vivo, que reinas. Y te pido que seas mi Señor, que reines en mi vida.